hijo me gritó, «Es mi dinero». Esa noche cerré todas sus cuentas. Cuando mi hijo de 45 años me escupió en la cara y me gritó que era un viejo inútil, supe que había llegado el momento de recordarle quién pagaba la luz de esta casa. Me llamo Ramón Vázquez, tengo 72 años, y hasta hace 3 días pensaba que había fracasado como padre. Llevo 48 años viviendo en esta misma casa de la colonia Oblatos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Una casita humilde pero digna, de 3 recámaras y un patiecito donde mi difunta Esperanza sembraba sus geranios y sus hierbas de olor. Esperanza murió hace 2 años y medio. Cáncer de matriz, que se la llevó despacito pero seguro, como una maldición que no quisiera soltar su presa. Los últimos meses fueron duros, bien duros. Entre las consultas en el hospital civil, las medicinas que no cubría el seguro, y todos esos gastos que uno nunca se imagina, se nos fueron los ahorros que habíamos juntado vendiendo quesadillas los fines de semana en el mercado de abastos. Cuando mi Esperanza se nos fue, la casa se sintió tan vacía como mi corazón. Por las noches, me quedaba sentado en el comedor, mirando su silla vacía, preguntándome para qué chingados seguía viviendo si ya no tenía a mi compañera de toda la vida. El silencio se volvió mi peor enemigo. Por eso, cuando mi hijo Eduardo llegó a tocar la puerta con sus 2 chamacos, y sus ojos llorosos, contándome que su mujer lo había corrido de la casa, y que no tenía dónde caerse muerto, mi corazón de padre se ablandó como mantequilla al sol. «Ándale, mijo», le dije ese día, «esta siempre será tu casa. Tú y los niños pueden quedarse el tiempo que necesiten». Qué pendejo fui, qué pinche pendejo. Eduardo llegó con sus hijos, Sebastián de 17 años y Andrea de 15, chavos buenos, eso sí, pero confundidos por todo el desmadre del divorcio de sus papás. Al principio todo iba más o menos bien. Eduardo buscaba trabajo, decía que iba a entrevistas, que tenía contactos, que pronto íbamos a salir adelante juntos como familia. Yo estaba contento, la neta. Después de tanto silencio, la casa volvió a llenarse de voces, de risas de los muchachos viendo la tele, del ruido de la licuadora preparando aguas frescas. Era como si la vida hubiera regresado a estos rincones que tanto extrañaban a mi Esperanza. Pero como dice el dicho, el que es perico, donde quiera es verde. Los primeros meses, Eduardo al menos fingía que buscaba trabajo. Se levantaba temprano, se bañaba, se ponía su camisa menos arrugada y salía con un folder bajo el brazo, haciendo como que iba a buscar chamba. Pero yo, que he vivido toda mi vida en este barrio, empecé a noticiarlo en la tiendita de Don Chuy a las 11 de la mañana, comprando cervezas y cigarros. «Oiga, don Ramón», me dijo un día doña Carmen, la vecina de enfrente. «Su muchacho anda muy seguido por el billar de la esquina. Ayer lo vi ahí hasta bien tarde, jugando cartas con esos vagos». Al principio no le hice mucho caso. Pensé que tal vez Eduardo necesitaba distraerse, que los hombres a veces necesitamos nuestro espacio para procesar las broncas de la vida. Pero cuando empecé a ver que mi dinero de la pensión se acababa más rápido de lo normal, comencé a sospechar. Yo recibo una pensión decente del IMSS. Trabajé 43 años como mecánico en el taller de don Aurelio, y aunque nunca fuimos ricos, siempre tuvimos para comer y para los gastos de la casa. Con mi pensión alcanza para los servicios, la despensa, y hasta para darnos algunos gustitos de vez en cuando. Pero con Eduardo y sus hijos en casa, el dinero empezó a volar como paloma asustada. Al principio lo justifiqué. Son 2 bocas más, es normal que gaste más en comida. Pero luego empecé a notar cosas raras. El refrigerador siempre vacío, aunque yo hubiera ido al súper apenas 2 días antes. Cervezas que yo no había comprado apareciendo en el refri, y luego desapareciendo. El dinero que yo dejaba en la mesita de noche para emergencias, menguando poquito a poquito. Una tarde, buscando unas aspirinas en el buró de Eduardo, me topé con unos recibos arrugados. Eran de una casa de empeño del centro. Mi televisión nueva, la que me había comprado para acompañarme después de que murió Esperanza, estaba empeñada a nombre de mi hijo. Ese día sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago con un martillo. No era tanto el dinero, sino la traición, la mentira, el abuso de confianza de alguien que se suponía que me quería. Pero aún así, me tragué mi coraje. Tal vez está desesperado, pensé. Tal vez no encuentra otra manera de salir adelante. ¿Qué ganas tenía de seguir engañándome? La cosa se puso peor cuando Eduardo empezó a llegar borracho a la casa.
Ya no solo los fines de semana, sino entre semana también. A veces llegaba con sus cuates, unos tipos que se veían más corrientes que barrio de paracaidistas, y se quedaban hasta muy noche tomando en el patio, gritando y haciendo escándalo, como si fueran los dueños del lugar. «Oiga, jefe», me gritaba Eduardo cuando yo salía en pijama a pedirles que le bajaran al volumen. «No sea amargado. Estamos celebrando que mañana me van a dar trabajo». Pero el trabajo nunca llegaba. Lo que sí llegaban eran más cervezas, más escándalo y más faltas de respeto. Una noche, como a las 2 de la madrugada, me despertaron los gritos de Andrea, mi nieta. Salí corriendo en calzones y encontré a la muchacha llorando en la cocina, con un moretón en el brazo. «¿Qué te pasó, mija?», le pregunté, pero ella nomás sollozaba y se tapaba el brazo con la mano. «Pregúntale a tu pinche hijo», le grité a Eduardo, que andaba tirado en el sillón de la sala, tan borracho que ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. No fue a propósito, abuelo», murmuró Andrea entre lágrimas. «Papá andaba muy tomado y me agarró muy fuerte del brazo cuando le pedí dinero para los útiles de la escuela. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que salió el sol, viendo el techo de mi recámara, pensando en mi esperanza y en lo decepcionada que estaría de ver en qué se había convertido nuestro hijo. A los pocos días, la cosa empeoró aún más. Eduardo comenzó a tratarme como si fuera su empleado personal. Me mandaba a la tienda a comprar cigarros, me gritaba que le hiciera de comer, que le lavara su ropa, que le planchara sus camisas para sus supuestas entrevistas de trabajo que nunca existían. «Órale, jefe», me gritaba desde su cama como a las 2 de la tarde. «Hágame unos huevos rancheros, y que no esté aguada la salsa, ¿eh?». Yo me tragaba el coraje porque los nietos estaban presentes. No quería que Sebastián y Andrea vieran a su abuelo peleándose con su papá. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Algo que había aguantado muchos años de humillaciones, se estaba resquebrajando como pared vieja. El colmo llegó un sábado por la mañana. Yo había ido al mercado tempranito a comprar verduras para hacer un caldito de pollo. Al regresar, me encuentro a Eduardo en la cocina, contando billetes sobre la mesa. «¿De dónde sacaste ese dinero, mijo?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Eduardo levantó la vista con una sonrisa cínica que me heló la sangre. «Del lugar donde siempre lo saco, jefe. De su cartera». «¿Cómo que de mi cartera?». «Pues sí, ¿de dónde más? Usted ya está muy viejo para andar cuidando tanto dinero. Mejor yo me encargo de administrarlo». Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. «Eduardo, ese es el dinero de los gastos de la casa. El dinero de la despensa, de la luz, del agua». «Ay, no se preocupe tanto», me contestó guardándose los billetes en la bolsa del pantalón. «Para eso está su pensión, ¿no? Además, este dinero lo voy a invertir. Un compadre me va a meter a un negocio muy bueno. En un mes le regreso el doble». «¿Cuál negocio, Eduardo? Si tú no trabajas desde hace meses». La cara de mi hijo se puso seria, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos la misma mirada que tenía cuando era niño y lo cachaba haciendo travesuras. «Mire, jefe, no se meta en lo que no le importa. Yo sé lo que hago. Usted ya está muy ruco para entender estos negocios modernos. Ese dinero es para la comida de tus hijos, Eduardo. Para los gastos de tu hija. Para los útiles de Sebastián. Mis hijos son mi responsabilidad», me gritó, golpeando la mesa con el puño. «Y este dinero también es mío. Mientras yo viva en esta casa, lo que hay aquí es mío». No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era el niño que había criado con mi esperanza. Este no era el chamaco que llevaba a los partidos de fútbol los domingos, al que le enseñé a cambiar llantas, al que ayudé a hacer la tarea de matemáticas hasta altas horas de la noche. «Eduardo, por favor, razónale. Ese dinero no es tuyo. Yo trabajo toda mi vida para...». «Usted ya no trabaja», me interrumpió, levantándose de la silla. «Usted ya es un pinche viejo inútil que vive de una pensión miserable. Yo soy el hombre de esta casa ahora». Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Me quedé parado ahí, viendo a mi hijo convertido en un extraño, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que no quería derramar delante de él. «Mijo», le dije con la voz quebrada, «yo te abrí las puertas de mi casa cuando no tenías dónde ir. Te di mi comida, mi techo, mi dinero. Así,
Y yo se lo agradezco mucho, me contestó con sarcasmo, pero eso no le da derecho a andar controlándome como si fuera un escuincle. En ese momento entraron Sebastián y Andrea a la cocina. Los dos traían cara de susto, como si hubieran estado escuchando toda la discusión desde la sala. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Andrea con voz temblorosa. Nada, mija, le dije tratando de sonreír. Tu papá y yo nomás estamos platicando de... Tu abuelo está enojado porque no le gusta que yo tome mis propias decisiones, interrumpió Eduardo, como si yo fuera un chamaco chiquito. Sebastián, que siempre había sido el más callado de mis nietos, me miró con ojos tristes y me dijo: Abuelo, ¿es cierto que mi papá se va a hacer rico con su negocio nuevo? Ahí me di cuenta de que Eduardo les había estado mintiendo también a sus hijos. Les había prometido cosas que no podía cumplir, usando el dinero que me robaba para financiar sus sueños guajiros y sus borracheras. No sé, mijo, le contesté a Sebastián, esperemos que sí. Pero por dentro, ya sabía que ese dinero se había ido por el caño, igual que todos los otros billetes que Eduardo había tomado prestados de mi cartera en los últimos meses. Esa tarde, mientras Eduardo se fue con sus cuates a celebrar su nuevo negocio, yo me quedé en casa con mis nietos, haciendo cuentas en un cuaderno viejo. Sumé todos los gastos de la casa, todo lo que Eduardo se había llevado, todo lo que había empeñado a mis espaldas. La cifra me dejó helado. En 6 meses, mi hijo se había gastado más de 80,000 pesos de mis ahorros y mi pensión. 80,000 pesos que mi Esperanza y yo habíamos juntado pesito por pesito, vendiendo quesadillas, ahorrando de la despensa, guardando moneditas en el cochinito de barro que teníamos en la cocina. Esa noche, acostado en mi cama, tomé la decisión más difícil de mi vida. Era hora de que Eduardo aprendiera que el respeto no se exige, se gana, y que esta casa tenía dueño. El lunes siguiente amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Me levanté temprano, como siempre he hecho desde que trabajaba en el taller, y me preparé un café bien cargado. Eduardo seguía roncando en el cuarto que había sido de costura de mi Esperanza, con olor a alcohol saliendo por debajo de la puerta. Desayuné en silencio mis frijoles refritos con tortillas, pensando en el plan que había estado maquinando toda la madrugada. No iba a ser fácil, pero tenía algunas cartas bajo la manga que mi hijo desconocía completamente. A las 8 en punto, caminé hasta la esquina donde vive mi compadre Aurelio. Sí, el mismo don Aurelio para quien trabajé casi toda mi vida. Aunque ya tiene 78 años, sigue siendo el hombre más astuto que conozco en todo Guadalajara. Si alguien podía aconsejarme sobre asuntos legales sin cobrarme una fortuna, era él. Ramón, me gritó desde su portal, donde estaba regando sus plantas. ¡Qué milagro verte por acá tan temprano! ¿Ya te aburriste de hacer de nana de tu chamaco? Don Aurelio siempre ha sido directo como cachetada de borracho. Por eso me llevé bien con él todos estos años. Compadre, le dije quitándome la gorra, necesito que me ayude con un problema familiar. Órale, pues pásele. Margarita acaba de hacer café de olla. Nos sentamos en su comedor, ese que huele a canela y piloncillo, y le platiqué toda la situación. Don Aurelio me escuchó sin interrumpir, nomás moviendo la cabeza de vez en cuando y haciendo ruidos con la garganta cuando le contaba las partes más cabronas. Mira, Ramón, me dijo cuando terminé mi relato, lo que me estás contando no es nada nuevo. Conozco un chingo de viejos que están pasando por lo mismo. Hijos malagradecidos que regresan a la casa de los papás y los tratan como criados. ¿Y qué hicieron ellos? Algunos se dejaron hasta morir de coraje. Otros pusieron límites bien claros desde el principio. Don Aurelio se recargó en su silla y me miró fijamente. ¿Tú qué quieres hacer? Quiero recuperar el control de mi casa y de mi dinero, pero sin lastimar a mis nietos. Entonces necesitas hablar con mi sobrina Leticia. Es abogada especialista en derecho familiar. Te puede asesorar sobre cómo proteger tu patrimonio legalmente. Esa misma tarde fui a la oficina de la licenciada Leticia Sandoval, una mujer de unos 50 años, seria pero amable, que me recibió en un consultorio pequeño pero ordenado en el centro de la ciudad. Don Ramón, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me platica es más común de lo que se imagina. Hay varias acciones legales que puede tomar para protegerse. Me explicó que como yo era el dueño de la casa y el titular de todas las cuentas bancarias, tenía derechos que podía ejercer.
También me habló sobre la figura legal del comodato, que básicamente significa que alguien puede usar tu propiedad, pero bajo tus condiciones. ¿Cuánto me va a costar todo esto?, le pregunté, porque sabía que los abogados no trabajan por amor al arte. Mi tío Aurelio me pidió que le ayudara sin cobrarle. Considérelo un favor familiar. Salí de esa oficina con la cabeza llena de información nueva y el corazón un poco más tranquilo. Tenía opciones. Tenía herramientas legales para defender lo que era mío. Pero primero, necesitaba conocer exactamente cuánto daño había hecho Eduardo a mis finanzas. Durante los siguientes días, mientras mi hijo seguía con su rutina de levantarse tarde, desayunar lo que yo le preparaba y luego irse con sus cuates, yo me dediqué a ser detective de mi propia vida. Revisé todos mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Fui al banco y pedí un reporte detallado de todos los movimientos. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Eduardo había estado usando mi tarjeta de débito para sacar dinero casi diariamente. 300 pesos aquí, 500 allá, 1000 pesos el fin de semana. También había autorizado varios pagos automáticos a casas de juegos en línea. Mi hijo se había vuelto ludópata y estaba usando mi dinero para alimentar su vicio. Pero eso no era todo. También encontré que había empeñado varios objetos de valor de la casa. El reloj de pared que había pertenecido a mi papá, la cadena de oro que le había regalado a mi Esperanza en nuestras bodas de plata, y hasta la licuadora nueva que habíamos comprado el año pasado. El coraje que sentí fue como lava hirviendo en las venas. Pero ya no era el mismo coraje impotente de antes. Ahora era una ira fría, calculada, con propósito. Esa noche, después de que Eduardo se fue a emborracharse con sus amigotes, me senté con Sebastián y Andrea en la mesa del comedor. «Necesito platicar con ustedes», les dije. Los muchachos se veían nerviosos. Sebastián traía una sudadera demasiado grande para él, probablemente heredada de algún primo, y Andrea tenía ojeras de no dormir bien. «¿Estamos en problemas, abuelo?», me preguntó Andrea. «Ustedes no, mija, pero necesito que sepan algunas cosas sobre la situación de esta familia». Les expliqué, sin entrar en detalles muy crudos, que su papá tenía problemas con el dinero y que eso estaba afectando la estabilidad de la casa. «Ya lo sabíamos, abuelo», me dijo Sebastián con una madurez que me partió el corazón. «Papá le debe dinero a mucha gente. Por eso nos cambiamos tanto de escuela el año pasado». «¿Ustedes quieren seguir viviendo aquí conmigo?», les pregunté. «Claro que sí», exclamó Andrea. «Aquí nos sentimos seguros, y usted nunca nos grita ni nos pega». Esas palabras me confirmaron algo que ya sospechaba. Eduardo no solo era un mal hijo, sino también un mal padre. «Entonces quiero que sepan que pase lo que pase en los próximos días, ustedes siempre van a tener un lugar en esta casa, pero las cosas van a cambiar». A la mañana siguiente, muy temprano, fui al banco principal donde tenía mi cuenta de ahorros. Hablé con el gerente, don Fernando, un señor que me conocía desde hace años porque siempre había sido muy puntual con mis pagos y depósitos. «Don Ramón, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo servir? Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas». Le expliqué la situación. Don Fernando, que resultó ser un hombre comprensivo, me ayudó a entender todas mis opciones. Primero, cancelé la tarjeta de débito que Eduardo había estado usando. Segundo, cambié todas las claves de acceso a mis cuentas en línea. Tercero, abrí una nueva cuenta de ahorros en otro banco, donde trasladé la mayor parte de mi dinero. «¿Está seguro de que quiere hacer esto, don Ramón?», me preguntó don Fernando. «Va a ser un cambio drástico». «Completamente seguro. También fui a la compañía de luz y les cambié la forma de pago automático a mi nueva cuenta. Lo mismo hice con el gas, el agua, el teléfono e internet». Cuando terminé todos los trámites, ya era media tarde. Regresé a casa sintiéndome como un general que había terminado de planear su estrategia militar. Eduardo estaba en la sala, viendo la televisión y comiendo los tacos que había comprado con lo que quedaba en mi cuenta vieja. «¿Dónde anduvo todo el día, jefe?», me preguntó sin quitar la vista de la pantalla. «Haciendo diligencias», le contesté. Esa noche cenamos en silencio. Eduardo seguía con su actitud de dueño y señor, sirviéndose primero, tomando la última Coca-Cola, dejando el plato sucio en la mesa para que yo lo lavara. Pero yo ya no sentía esa impotencia de antes. Ahora tenía un plan, y mañana comenzaría a ejecutarlo. El miércoles por la mañana llegó el momento de la verdad.
Eduardo se levantó como siempre, cerca del mediodía, refunfuñando y rascándose la panza mientras caminaba hacia la cocina en calzones. «Órale, jefe», me gritó desde la cocina. «¿Ya hizo café? Tengo una cruda que no me deja ni ver bien». «Ya está en la estufa», le contesté desde la sala, donde estaba leyendo el periódico con una tranquilidad que no había sentido en meses. Eduardo se sirvió su café. Se untó frijoles en una tortilla y se sentó en la mesa con la confianza de siempre. Pero cuando terminó de desayunar y quiso sacar dinero de la cartera que siempre dejaba en el buró de mi recámara, su cara cambió completamente. «Oiga», me gritó desde el pasillo. «¿Usted agarró mi cartera?» «Tu cartera está donde siempre la dejas», le contesté sin levantar la vista del periódico. Lo escuché hacer ruido, moviendo cosas, abriendo cajones. Luego vino hacia la sala con cara de confusión. «Jefe, no hay dinero en efectivo en ningún lado. Usted lo guardó en otro lugar». «No sé de qué dinero hablas, Eduardo». «Del dinero de siempre, el que usted deja para los gastos de la casa». «Ah, ese dinero». Doblé el periódico y lo miré directamente a los ojos. «Ese dinero está en el banco». «¿En el banco? ¿Por qué?» «Porque es mi dinero y decidí guardarlo en mi cuenta». Eduardo se quedó parado ahí por un momento, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. Luego se echó a reír. «Órale, jefe, ¿ya anda de misterioso? No se preocupe, ya después me da para mis gastos». «No». La sonrisa se le borró de la cara. «¿Cómo que no? ¿Que no te voy a dar dinero para tus gastos? ¿Y entonces cómo voy a...?» «Trabajando». Eduardo se quedó callado por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego se acercó a mi sillón con esa cara que ponía cuando era niño y quería conseguir algo con berrinches. «Mire, jefe, no sé qué mosca lo picó, pero yo necesito dinero para salir hoy. Tengo una cita muy importante para un trabajo». «¿Qué trabajo?» «Pues, un trabajo. Ya le expliqué del negocio con mi compadre». «¿El compadre que te robó los 80,000 pesos la semana pasada?» Eduardo se puso rojo como chile piquín. «Nadie me robó nada. Eso fue una inversión. Una inversión que se fue directo a las máquinas tragamonedas del casino de Tlaquepaque. Ahí supe que lo había cachado. La licenciada Leticia me había ayudado a rastrear todos los movimientos de mi tarjeta y habíamos descubierto exactamente dónde había ido a parar mi dinero». «¿Cómo sabe usted eso?», me preguntó Eduardo, ya sin poder fingir inocencia. «Porque revisé los estados de cuenta. Todos los estados de cuenta». Mi hijo se sentó en el sillón de enfrente, con la cabeza entre las manos. Por un momento pensé que iba a pedirme perdón, que iba a reconocer su error, que íbamos a poder arreglar las cosas como familia. Qué ingenuo fui. «Bueno, sí», me dijo levantando la cara. «Puede ser que haya gastado un poquito más de la cuenta, pero es que tenía una racha muy buena. Si no hubiera sido por la mala suerte, Eduardo, te gastaste los ahorros de toda una vida en 6 meses. Pero lo iba a reponer. Se lo juro por mis hijos que lo iba a reponer». «¿Con qué trabajo? Si no has buscado chamba ni un solo día desde que llegaste aquí». «Sí he buscado trabajo». «Mentiras. Te la pasas en el billar de Don Chuy jugando domino y tomando cervezas». Eduardo se levantó del sillón como resorte, con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a pegar, y la verdad ya no me importaba. Estaba harto de tenerle miedo a mi propio hijo. «Órale, jefe», me gritó. «Ya se está pasando de la raya. Yo soy un hombre adulto y no necesito que me esté regañando como si fuera un escuincle». «Entonces compórtate como hombre adulto». «Yo me comporto como se me da mi chingada gana». En ese momento llegaron Sebastián y Andrea de la escuela. Los pobres muchachos se quedaron parados en la puerta, viendo a su papá gritarme como loco y a mí plantado firme en el sillón. «¿Qué está pasando?», preguntó Andrea con voz temblorosa. «Nada, mija», le dije. «Tu papá y yo estamos teniendo una conversación de adultos». «No es ninguna conversación», rugió Eduardo. «Su abuelo se está portando como un viejo tacaño que no quiere cooperar con la familia». «Eduardo», le dije con la voz más calmada que pude, «bájale al tono. Los niños no tienen por qué escuchar esto. Los niños ya están grandes. Ya pueden saber cómo es realmente su abuelo». Sebastián dio un paso al frente. «Papá, ¿por qué le gritas al abuelo? Porque tu abuelo no entiende que esta es una familia y que aquí tenemos que apoyarnos».
Yo he estado apoyando a esta familia durante 8 meses, le dije, levantándome del sillón, pagando la luz, el agua, el gas, la comida, todo, mientras tú te gastabas mi dinero en el casino. Andrea empezó a llorar. ¿En el casino? Papá, ¿fuiste al casino? Eduardo volteó hacia sus hijos con cara de desesperación. No es lo que parece, hijos. Yo fui al casino a hacer negocios, para conseguir dinero para ustedes. Mentiroso, le grité, y ahí fue cuando se me salió todo el coraje que había estado guardando. Les estás mintiendo a tus hijos igual que me mentiste a mí. Cállese, viejo de mierda. El grito de Eduardo resonó en toda la casa como un trueno. Sebastián y Andrea se quedaron helados, viendo a su papá con ojos de espanto. Pero yo ya no era el mismo hombre asustado de hace una semana. Ahora tenía el control de la situación, y Eduardo todavía no se daba cuenta. Ya estuvo bueno, le dije con voz tranquila. Se acabó la función. ¿Cuál función? La función donde tú eres el rey de esta casa y yo soy tu empleado. Eduardo se rió con esa risa falsa que usan las personas cuando están nerviosas. ¿De qué está hablando, jefe? Estoy hablando de que a partir de hoy, las cosas van a funcionar diferente en esta casa. ¿Cómo que diferente? Como que si quieres seguir viviendo aquí, vas a conseguir trabajo. Un trabajo de verdad. Órale. ¿Y si no consigo trabajo? Entonces te buscas otro lugar donde vivir. Eduardo se quedó callado por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego se echó a reír otra vez, pero ahora era una risa más nerviosa. ¿Me está corriendo de la casa? Te estoy dando opciones. ¿Trabajas o te vas? Esta también es mi casa. No. Esta es mi casa. Yo soy su hijo. Y yo soy tu padre. Y como padre, te estoy diciendo que ya estuvo bueno de mantenerte como si fueras un rey. Eduardo se acercó a mí hasta quedar cara a cara. Podía oler el alcohol rancio en su aliento y ver las venitas rojas en sus ojos. ¿Sabe qué, jefe? Usted ya está muy viejo para andar haciendo estas pendejadas. ¿Por qué no mejor me da las claves de sus cuentas y yo me encargo de administrar el dinero de la familia? ¿Para que te lo gastes todo en el casino como hiciste con mis ahorros? Yo no me gasté nada. Eduardo, tengo todos los comprobantes. Mi hijo se quedó callado por un momento. Luego, con una voz que no le había escuchado jamás, me dijo, «Deme las claves de las cuentas. Ahora». «No». «Deme las pinches claves». «No». Y ahí fue cuando pasó lo que cambiaría todo para siempre. Eduardo levantó la mano y me escupió en plena cara. El salivazo caliente me resbaló por la mejilla como una bofetada invisible. El tiempo se detuvo. Andrea gritó. Sebastián se tapó la boca con las manos. Y yo sentí como si algo dentro de mi pecho se hubiera roto para siempre. 45 años. 45 años criando a este hombre que ahora me escupía en mi propia sala. 45 años de llevarlo a la escuela, de curarlo cuando estaba enfermo, de enseñarle a andar en bicicleta en este mismo patio donde ahora me faltaba al respeto. Me limpié la cara con la manga de mi camisa sin quitarle los ojos de encima. «Ya te largaste», le dije con una voz que ni yo mismo reconocí. «¿Qué?» «Que ya te largaste de mi casa, ahorita mismo». Eduardo se echó a reír como hiena borracha. «Órale, ¿por un escupitajo?» «No sea tan dramático, jefe. Tienes 1 hora para empacar tus cosas y largarte». «Papá, no», gritó Andrea corriendo hacia mí. «No corras a mi papá». El corazón se me partió viendo llorar a mi nieta, pero ya había tomado mi decisión. Por primera vez en mi vida, iba a defender mi dignidad aunque me costara todo. «Mija», le dije a Andrea, abrazándola, «tu papá se puede quedar si quiere disculparse y cambiar su actitud». «Yo no tengo que disculpar nada», rugió Eduardo. «Usted es el que se está comportando como un viejo amargado». «¿Amargado?» Solté a Andrea y me acerqué otra vez a mi hijo. «Amargado por no dejar que te gastes mi pensión en el casino. Amargado por no querer que conviertas mi casa en cantina. Esta casa es tanto mía como suya. No, esta casa es mía, está a mi nombre, la pagué con mi trabajo, y en mi casa se respeta». Eduardo miró hacia la puerta, luego hacia sus hijos, luego otra vez hacia mí. Vi en sus ojos que estaba calculando, tratando de encontrar una manera de manipular la situación. «¿Sabe qué?», me dijo con una sonrisa venenosa. «Está bien, me voy, pero me llevo a mis hijos». Andrea y Sebastián se voltearon hacia él con caras de pánico. «No queremos irnos»,
gritó Sebastián. Aquí tenemos la escuela, nuestros amigos. Los niños se quedan, le dije a Eduardo. Son mis hijos, y esta es su casa ahora. Si tú te quieres ir, es tu decisión, pero ellos se quedan donde están seguros. Eduardo se acercó a Sebastián y lo agarró del brazo. Vámonos, mijo. Tu abuelo ya se volvió loco. ¡No! Sebastián se zafó de la mano de su papá. Yo me quedo con mi abuelo. Y yo también, dijo Andrea, agarrándose de mi brazo. Ver a mis nietos eligiéndome a mí por encima de su propio padre me llenó de una tristeza mezclada con alivio. Tristeza porque una familia se estaba rompiendo. Alivio porque finalmente alguien valoraba lo que yo había hecho por ellos. Ustedes dos son unos malagradecidos, les gritó Eduardo a sus hijos. Su abuelo los está envenenando contra mí. Nadie los está envenenando, le dije. Ellos ven la realidad igual que yo. Eduardo se fue hacia su cuarto, aventando puertas y maldiciendo. Lo escuchamos hacer ruido, tirando cosas, pateando muebles. Media hora después salió con una bolsa de plástico llena de ropa arrugada. ¡Ya me voy!, gritó desde la puerta. «Pero esto no se va a quedar así». «¿Qué significa eso?», le pregunté. «Significa que esta casa también es mía por derecho, y los abogados me van a ayudar a demostrarlo». Se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Andrea se puso a llorar en mis brazos, y Sebastián se sentó en el sillón con cara de hombre viejo, aunque apenas tenía 17 años. «¿Hicimos bien, abuelo?», me preguntó mi nieto. «Sí, mijo. Hicieron lo correcto. Pero por dentro, yo sabía que esto apenas estaba comenzando». Esa noche, después de que los muchachos se durmieron, me quedé despierto en la cocina, tomando té de manzanilla y repasando todo lo que había pasado. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio. No había música a todo volumen. No había gritos. No había olor a alcohol. Pero tampoco había paz en mi corazón. A eso de las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era Eduardo. «Bueno, jefe», me dijo con voz pastosa, obviamente borracho. «Vengo regresando de platicar con un abogado». «¿A las 2 de la mañana?» «Pues sí. Y me dijo que usted no me puede correr así como así. Que tengo derechos». «¿Qué derechos?» «Derechos de hijo. Derechos de que esta casa también me pertenece». Suspiré. Eduardo seguía sin entender la situación. «Eduardo, esta casa está escriturada a mi nombre. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella». «Veremos». Y me colgó. Al día siguiente, tempranito, fui otra vez con la licenciada Leticia. Le conté lo que había pasado y le pregunté si Eduardo tenía algún derecho legal sobre mi propiedad. «Don Ramón, mientras usted esté vivo y en pleno uso de sus facultades mentales, nadie puede quitarle su casa, ni siquiera sus hijos. ¿Y si Eduardo trae abogados? Que los traiga. No van a poder hacer nada. La ley protege a los propietarios». Eso me tranquilizó un poco, pero la licenciada no había terminado. «Sin embargo, hay algo que sí debe saber. Si Eduardo demuestra que ha estado viviendo en la casa como domicilio familiar durante cierto tiempo, podría argumentar que tiene derecho a seguir habitándola». «¿Cómo que derecho?» «Violencia familiar económica a la inversa. Es complicado, pero algunos abogados inescrupulosos han logrado ganar casos así». Eso me preocupó. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Documentar todo. Si Eduardo regresa a buscar pleito, grabe las conversaciones. Si trata de entrar a la fuerza, llame a la policía. Y si le quiere quitar dinero otra vez, guarde todos los comprobantes. Esa tarde, cuando llegué a casa, me encontré a Eduardo esperándome en la puerta. Traía puesta una camisa limpia que no le había visto en meses y cargaba un folder amarillo bajo el brazo. «Buenas tardes, jefe», me dijo con una sonrisa falsa. «¿Qué quieres, Eduardo?» «Vengo a platicar como gente civilizada». Los nietos estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Cuando vieron a su papá, se pusieron tensos. «Hijos», les dijo Eduardo, «¿por qué no van a su cuarto mientras su abuelo y yo platicamos?» «No», les dije a mis nietos, «ustedes se quedan. Esta es su casa y tienen derecho a escuchar». Eduardo apretó los dientes, pero siguió con su actuación de hombre civilizado. «Mire, jefe, ayer andaba muy alterado. Había tomado unas cervezas y dije cosas que no quería decir». «¿Cómo escupirme en la cara?» «Exacto. Y vengo a disculparme». Se me acercó con los brazos abiertos como si me fuera a abrazar. Yo di un paso hacia atrás. «Las disculpas se aceptan, Eduardo. Pero eso no cambia nada». «¿Cómo que no cambia nada?» «Que sigues sin poder vivir aquí hasta que consigas trabajo». La sonrisa falsa se le borró de la cara como pintura vieja. «Mire, jefe, por eso vengo. Ya conseguí trabajo». «¿Dónde?» «En una empresa de seguridad. Voy a ser vigilante nocturno». Abrió su folder y sacó unos papeles. «Aquí están los documentos». Revisé los papeles. Se veían legítimos, pero algo me olía mal. «¿Cuándo empiezas?»
el lunes que viene. Y mientras tanto, pues necesito quedarme aquí para prepararme. Ahí estaba la trampa. Eduardo había conseguido algunos papeles, probablemente falsos, para poder regresar a la casa y seguir con sus abusos. No, le dije, devolviéndole los documentos. ¿Cómo que no? Que cuando empieces a trabajar de verdad, cuando recibas tu primer sueldo, ahí platicamos. Eduardo volteó hacia sus hijos, buscando apoyo. ¿Ven cómo es su abuelo? Ya conseguí trabajo y todavía no me cree. Andrea y Sebastián se miraron entre ellos, pero ninguno dijo nada. Papá, finalmente habló Sebastián. ¿De verdad ya tienes trabajo? Claro que sí. ¿Y vas a dejar de tomar? Eduardo se quedó callado por un momento. Esa pregunta lo había agarrado desprevenido. Pues, sí, obvio. ¿Y vas a devolver el dinero que le quitaste al abuelo? Otra pausa incómoda. Eso va a tomar tiempo, pero sí, mis nietos ya no eran niños. Habían visto suficiente para saber cuando su papá les estaba mintiendo. Papá, le dijo Andrea con voz triste, mejor regresa cuando de verdad hayas cambiado. Eduardo los miró con cara de incredulidad. Sus propios hijos lo habían desenmascarado. Están bien, rugió, guardando sus papeles. Se van a quedar solos con su abuelo tacaño. Pero cuando yo arregle mi situación, van a regresar conmigo. Si arreglas tu situación, le dije, vas a ser bienvenido en esta casa. Pero hasta entonces, no. Eduardo se fue otra vez, pero ahora ya no dando portazos. Se fue callado, derrotado, como animal herido. Esa noche cenamos los tres en paz. Hice quesadillas con queso Oaxaca, como las que hacía mi Esperanza, y por primera vez en meses, escuché reír a mis nietos. Durante las siguientes 2 semanas, la vida en la casa comenzó a normalizarse. Sebastián y Andrea parecían muchachos diferentes. Ya no andaban con esa tensión en los hombros, ya no brincaban cuando sonaba el teléfono o tocaban la puerta. Establecimos rutinas nuevas. Yo los levantaba temprano para la escuela, les preparaba lonches como los que mi Esperanza les hacía cuando eran pequeños, tacos de frijoles con queso, aguas frescas de Jamaica, y siempre una fruta. Por las tardes, hacían su tarea en la mesa del comedor mientras yo preparaba la cena. Era extraño sentir paz en mi propia casa después de tantos meses de caos. Pero Eduardo no se había rendido. El primer síntoma de que algo estaba tramando fue cuando doña Carmen, mi vecina de enfrente, me avisó que había visto extraños rondando la casa. Don Ramón, me dijo una mañana cuando yo regaba las plantas del patio. Ayer en la noche vi a 2 tipos parados en la esquina, apuntando hacia su casa con una libreta. ¿Cómo eran? Uno flaco y otro gordo. Andaban en un carro blanco medio destartalado, como que estaban vigilando. Esa misma tarde, cuando llegué del mercado, me encontré con que alguien había intentado forzar la chapa de la puerta trasera. No habían logrado entrar, pero las marcas en la madera eran evidentes. Llamé a la licenciada Leticia. Don Ramón, esto suena a que su hijo está tratando de buscar evidencias de que la casa está abandonada, o de que usted no puede cuidarla apropiadamente. ¿Para qué? Para argumentar en un juicio que él necesita quedarse ahí para proteger el patrimonio familiar. ¿Eso es legal? No, pero hay abogados que usan esas tácticas para presionar a las familias a llegar a acuerdos extrajudiciales. Me recomendó instalar cámaras de seguridad y cambiar todas las chapas de la casa. También me dio el teléfono de un detective privado que podía ayudarme a documentar si Eduardo estaba planeando algo más serio. El detective se llamaba Rigoberto Huerta, un hombre de unos 50 años que había sido policía judicial antes de independizarse. Nos citamos en un café del centro, lejos de mi colonia. Don Ramón, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me está contando es muy común. Hijos mayores que regresan a la casa de los papás y luego no se quieren ir. ¿Qué puedo hacer? Primero, documentar todo. Cada vez que su hijo se acerque a la casa, cada amenaza, cada intento de manipulación. Segundo, investigar qué está haciendo exactamente. Investigar cómo. Yo me encargo de eso. Por 500 pesos le puedo decir dónde vive su hijo, con quién anda, y si realmente tiene trabajo o no. Era mucho dinero para mi bolsillo, pero valía la pena tener información real sobre lo que Eduardo estaba haciendo. Don Rigoberto no tardó ni 3 días en llamarme con un reporte completo. Su hijo está viviendo en un cuartito de azotea en la colonia Ferrocarril, me dijo. Le paga renta a una señora que se llama Remedios Chávez. 500 pesos a la semana. ¿Y el trabajo? No existe. Los papeles que le enseñó son falsificados. Se los hizo un tipo que se dedica a eso cerca del mercado de San Juan de Dios. ¿De qué vive entonces? De vender cosas usadas en el tianguis de los martes. Y sospecho que de empeñar objetos que no son suyos. Eso último me preocupó.
¿Cómo qué objetos? Todavía estoy investigando. Pero parece que su hijo le contó a varias personas que usted está enfermo de la cabeza y que él necesita vender cosas de la casa para pagar medicinas. El coraje me hirvió en las venas. Eduardo no solo me había robado, sino que ahora andaba manchando mi reputación por todo Guadalajara. ¿Hay algo más? Sí. Su hijo está juntando dinero para contratar un abogado de verdad. Ya fue a consulta con 2 despachos diferentes. Esa información me hizo entender que Eduardo iba en serio. No era solo coraje o berrinche. Tenía un plan para tratar de quitarme mi casa. Esa noche, después de que mis nietos se durmieron, saqué todos los documentos importantes de la casa. Escrituras, testamento, certificados de nacimiento, mi identificación. Los guardé en una caja de seguridad que renté en el banco. También redacté una carta dirigida a mis nietos, explicándoles toda la situación por si algo me llegara a pasar. La carta la dejé con la licenciada Leticia, junto con instrucciones claras sobre qué hacer con mi patrimonio. No era que esperara morirme pronto, pero quería estar preparado para cualquier cosa. El viernes de esa semana, Eduardo apareció otra vez en la puerta. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre en traje que se presentó como licenciado Valeriano Sánchez. «Don Ramón», me dijo el abogado con voz melosa, «venimos a platicar sobre una solución que beneficie a toda la familia». «¿Qué tipo de solución?» «Una propuesta donde usted conserva la propiedad de la casa, pero permite que su hijo viva aquí y contribuya con los gastos del hogar». «Mi hijo no contribuye con nada, se gasta todo mi dinero». «Por eso estamos aquí», intervino Eduardo. «Para formalizar las cosas, para que todo quede por escrito». El licenciado Sánchez sacó unos documentos de su portafolio. «Esta es una propuesta de contrato de comodato familiar. Usted le permite a su hijo usar una parte de la casa y él se compromete a pagar una cantidad mensual para gastos». Revisé los papeles por encima. Estaban llenos de palabras complicadas, pero la esencia era simple. Eduardo quería derechos legales sobre mi casa sin tener que comprarla ni heredarla. «No», les dije, devolviéndoles los documentos. «Don Ramón», me dijo el abogado, «comprendo su reticencia, pero debe pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando usted ya no pueda cuidar esta casa? ¿Quién se va a hacer cargo de sus nietos? Yo me voy a hacer cargo de mis nietos mientras tenga vida. Pero usted ya tiene 72 años. Es una edad avanzada para estar criando adolescentes». Ahí fue cuando entendí la estrategia. Me querían hacer sentir viejo, incapaz, dependiente. Querían que yo mismo les entregara el control de mi vida. «Licenciado», le dije, levantándome del sillón, «yo estoy perfectamente bien de salud y de la cabeza. No necesito que nadie me cuide ni que nadie administre mis bienes». «Nadie dice que lo necesite», insistió el abogado. «Solo estamos tratando de prevenir problemas futuros. El único problema futuro que veo es que mi hijo quiere vivir sin trabajar a costa mía». Eduardo, que había estado callado, finalmente explotó. «Ya estuvo bueno de estas pendejadas», gritó. «Usted no me puede tener viviendo en cuartos de azotea mientras esta casa se está cayendo a pedazos. Esta casa no se está cayendo a pedazos. Sí se está cayendo, y usted ya está muy viejo para mantenerla». «Eduardo», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «esta es mi casa. La compré con mi trabajo. Está a mi nombre. Y mientras yo viva, yo decido quién entra y quién sale. Somos familia. La familia se respeta. Y tú no respetas ni a tus propios hijos». El licenciado Sánchez intervino otra vez, tratando de calmar los ánimos. «Don Ramón, entienda que su hijo tiene derechos morales. Los derechos morales se ganan con actos, no con palabras». «¿Y mis hijos qué?», preguntó Eduardo. «Mis hijos no tienen derecho a vivir con su papá. Tus hijos tienen derecho a vivir donde estén seguros y bien cuidados. Están seguros conmigo». En ese momento, Sebastián salió de su cuarto. Había estado escuchando toda la conversación. «Papá», le dijo a Eduardo, «nosotros queremos quedarnos con el abuelo. Tú no sabes lo que quieres, eres un chamaco. Tengo 17 años. Ya sé distinguir lo que está bien de lo que está mal». Eduardo volteó hacia el licenciado Sánchez con cara desesperada. «¿Ve? Mi papá los está manipulando contra mí». «No los estoy manipulando», le dije. «Ellos ven la realidad igual que yo». El abogado guardó sus papeles y se levantó de su silla. «Don Ramón, vamos a darle tiempo para que lo piense. Pero debe saber que hay otras maneras de resolver este asunto». «¿Qué significa eso?» «Significa que si no llegamos a un acuerdo, tendremos que buscar otras vías legales. Búsquenlas». Eduardo y su abogado se fueron, pero antes de salir, mi hijo me dio una última mirada llena de resentimiento. «Esto no va a quedar así, jefe». «Ya lo sé». Esa noche llamé a don Rigoberto para contarle lo que había pasado. «Don Ramón,
Acelere los trámites de protección de su patrimonio. Su hijo ya contrató abogado, y eso significa que va a atacar por todos los flancos posibles. ¿Qué puedo hacer? Mañana mismo vaya con un notario y haga un testamento blindado. También necesita una declaración médica de que está en pleno uso de sus facultades mentales. Era una guerra que yo no había buscado, pero que estaba dispuesto a ganar. El lunes temprano fui directo con el notario público número 23, el licenciado Macedonio Herrera, que tenía su despacho en la avenida Chapultepec. Don Macedonio era un hombre serio, de esos que hablan poco pero entienden mucho. Don Ramón, me dijo después de escuchar mi situación, lo que necesita es blindar completamente su patrimonio antes de que su hijo presente cualquier demanda. ¿Cómo se hace eso? Primero, un testamento público abierto donde especifique exactamente quién hereda qué y bajo qué condiciones. Segundo, una declaración de patrimonio actualizada. Tercero, un poder notarial limitado para sus nietos por si algo le llega a pasar. ¿Y eso me va a proteger? Si lo hacemos bien, sí. Pero necesitamos actuar rápido. Ese mismo día hicimos el testamento. Dejé la casa y la mitad de mis ahorros para mis nietos, bajo la condición de que terminaran sus estudios. La otra mitad de mis ahorros la dejé para Eduardo, pero solo se la entregarían cuando cumpliera 5 años sobrio y con trabajo estable. ¿5 años? Me preguntó don Macedonio. ¿No le parece mucho tiempo? Si en 5 años no puede demostrar que cambió, entonces nunca va a cambiar. También incluí una cláusula especial. Si Eduardo intentaba quitarme la casa o mis bienes por vía legal mientras yo estuviera vivo, automáticamente perdería cualquier derecho sobre mi herencia. Esa cláusula es muy inteligente, me dijo el notario. Va a hacer que su hijo lo piense 2 veces antes de demandar. El martes fui con un médico geriatra del Hospital Civil para que me hiciera un examen completo de mis facultades mentales. El doctor Castañeda, un hombre joven pero muy profesional, me hizo una batería de preguntas y pruebas. Don Ramón, usted está perfectamente lúcido. Su memoria, razonamiento y capacidad de decisión están intactos. Le voy a extender un certificado médico que lo respalde. El miércoles, don Rigoberto me llamó con información nueva. Su hijo ya presentó una denuncia en el Ministerio Público. ¿Por qué motivo? Abandono de persona adulta mayor y administración fraudulenta de patrimonio familiar. Se me secó la garganta. ¿Eso qué significa? Que está alegando que usted necesita cuidados especiales y que él debe regresar a la casa para atenderlo. También dice que usted está dilapidando el patrimonio familiar al negar el acceso a los recursos del hogar. Pero eso es mentira. Por supuesto que es mentira. Pero su hijo encontró un abogado sin escrúpulos que está dispuesto a pelear sucio. Esa tarde llegó a mi casa un oficial del juzgado familiar con una citación. Tenía que presentarme el viernes para una audiencia de medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Le pregunté a la licenciada Leticia cuando la llamé. Son decisiones temporales que toma el juez mientras se resuelve el caso completo. En este caso, Eduardo está pidiendo que le den acceso inmediato a la casa y a sus cuentas bancarias. ¿Puede el juez hacer eso? Si Eduardo logra convencerlo de que usted está en riesgo o de que él necesita proteger a sus hijos, sí puede ordenar medidas temporales. El jueves por la noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, tomando té y repasando todos los documentos que había preparado. Sebastián se levantó como a las 2 de la madrugada y me encontró ahí. ¿No puede dormir, abuelo? No, mijo. Ando preocupado por lo de mañana. ¿De verdad mi papá puede quitarle la casa? Va a intentarlo, pero estamos preparados. Sebastián se sentó conmigo en la mesa de la cocina. Abuelo, si mi papá gana, nosotros nos vamos a tener que ir con él. Esa pregunta me dolió en el alma. No sé, mijo, pero voy a pelear para que eso no pase. Mi papá no sabe cuidarnos como usted. Lo sé. Cuando vivíamos con él y mi mamá, siempre había pleitos. Siempre había gritos. Aquí con usted, por primera vez en años me siento tranquilo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mijo, sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que estos meses contigo y tu hermana han sido los más felices que he tenido desde que murió tu abuela. A nosotros también nos gusta vivir aquí. Y si tu papá gana, y tienen que irse con él, nos vamos a escapar y regresamos con usted. Me reí a pesar de la preocupación. No se vayan a escapar. Pero sepan que esta siempre va a ser su casa. El viernes llegué al juzgado familiar acompañado de la licenciada Leticia. Eduardo ya estaba ahí con su abogado, el licenciado Sánchez, y también con una mujer que no conocía. ¿Quién es esa señora?, le pregunté a la licenciada Leticia. Probablemente una trabajadora social. Eduardo debe haber alegado que necesita una evaluación del ambiente familiar. Cuando nos llamaron a la sala, el juez resultó ser un hombre mayor, de unos 60 años,
con cara seria pero no hostil. Se llamaba licenciado Arturo Mendoza. Bien, dijo el juez, estamos aquí para revisar la solicitud de medidas cautelares presentada por el señor Eduardo Vázquez contra su padre, don Ramón Vázquez. El abogado de Eduardo habló primero. Pintó una imagen de mí como un anciano testarudo que estaba poniendo en riesgo a sus nietos al negarle el acceso a su padre. También alegó que yo estaba ocultando recursos familiares y que mis decisiones financieras eran erráticas e irresponsables. Su señoría, dijo el licenciado Sánchez, mi cliente solo busca proteger a sus hijos menores de edad y asegurar que el patrimonio familiar se administre correctamente. Cuando le tocó hablar a la licenciada Leticia, presentó todos los documentos que habíamos preparado. El certificado médico, los estados de cuenta que demostraban cómo Eduardo había dilapidado mis ahorros, las evidencias de que había empeñado objetos de mi casa, y el testamento donde quedaba claro que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Su señoría, dijo la licenciada, don Ramón está perfectamente capacitado para administrar sus bienes. Lo que el demandante busca es regresar a una situación donde pueda seguir abusando económicamente de su padre. El juez revisó todos los documentos en silencio. Luego me preguntó directamente: don Ramón, ¿por qué no quiere que su hijo viva en su casa? Señor juez, porque mi hijo tiene problemas con el alcohol y el juego. En 8 meses se gastó 80,000 pesos de mis ahorros en casinos. También me faltó al respeto delante de mis nietos. ¿Y sus nietos dónde quieren vivir? Con su abuelo, intervino la trabajadora social. Yo entrevisté a los menores y ambos expresaron su deseo de permanecer en el domicilio actual. Eduardo se puso rojo de coraje. Ellos están manipulados. Señor Vázquez, le dijo el juez, usted tendrá oportunidad de hablar después. Luego el juez le preguntó a Eduardo sobre su situación laboral y económica. Mi hijo empezó a tartamudear y a dar respuestas contradictorias. Era obvio que no tenía trabajo real ni ingresos estables. ¿Cómo piensa usted mantener a sus hijos si no tiene empleo?, le preguntó el juez. Pues, con los recursos de la casa familiar. ¿Los recursos de la casa familiar? ¿Se refiere al dinero de su padre? ¿Es dinero de la familia? No, señor. Es dinero de su padre. Y según los documentos que tengo aquí, usted se gastó una cantidad considerable de esos recursos sin autorización. Eduardo empezó a ponerse nervioso. Yo iba a reponer ese dinero cuando mi negocio. ¿Qué negocio? Una inversión que hice. ¿En el casino de Tlaquepaque? Eduardo se quedó callado. El juez había leído bien todos los documentos. Después de 1 hora de audiencia, el juez se retiró a deliberar. Media hora después, regresó con su decisión. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Las medidas cautelares solicitadas son negadas. Eduardo se levantó de su silla. Señor juez, mis hijos. Sus hijos están perfectamente cuidados con su abuelo. Don Ramón conserva todos sus derechos sobre su patrimonio y sobre las decisiones respecto al hogar familiar. Pero yo soy el padre. Y como padre, su obligación es demostrar que puede proveer un ambiente estable para sus hijos. Hasta que no presente evidencia de empleo estable y rehabilitación de sus problemas de adicción, esta decisión se mantiene. Salimos del juzgado victoriosos, pero yo sabía que esto no había terminado. Eduardo tenía derecho a apelar y a seguir peleando. Pero por lo menos por ahora, mi casa seguía siendo mía. Esa noche celebramos con pozole rojo que preparé con la receta de mi esperanza. Sebastián y Andrea estaban contentos, pero yo veía en sus ojos que también entendían que la batalla apenas había comenzado. ¿Ya se acabó todo, abuelo?, me preguntó Andrea. Todavía no, mija, pero vamos ganando. Esa noche, antes de dormir, le hablé a mi esperanza como todas las noches desde que se fue. Vieja, le dije mirando su foto en el buró. Creo que al fin estoy aprendiendo a defender lo nuestro. Y por primera vez en meses, dormí tranquilo. 3 semanas después de la audiencia, justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, recibí una llamada que me cambió todo. Era del licenciado Macedonio Herrera, el notario. Don Ramón, necesito verlo urgentemente. Han presentado una demanda de nulidad contra el testamento que hicimos. ¿Cómo que nulidad? Su hijo está alegando que usted estaba bajo presión psicológica cuando firmó el testamento y que sus disposiciones son producto de manipulación externa. El corazón se me aceleró. Eso es posible. Técnicamente cualquier testamento se puede impugnar, pero con toda la documentación que tenemos, va a ser muy difícil que prospere. Aún así, necesitamos preparar una defensa sólida. Esa tarde fui al despacho del notario. Ahí me explicó que Eduardo había conseguido nuevos abogados, un bufete más grande y más agresivo. Están utilizando una estrategia diferente, me dijo don Macedonio. Ya no atacan su capacidad mental directamente. Ahora dicen que usted está siendo influenciado por terceros para tomar decisiones que van contra el interés familiar.
¿Qué terceros? Su nieto Sebastián, principalmente. Dicen que el muchacho lo está manipulando para quedarse con la herencia. Eso me enfureció más que cualquier cosa que Eduardo hubiera hecho antes. Meter a Sebastián en esto era cruzar una línea que no debía haberse cruzado. ¿Qué puedo hacer? Documentar aún más la relación con sus nietos. Demostrar que sus decisiones son completamente autónomas y racionales. Cuando llegué a casa esa tarde, Sebastián estaba en la cocina haciendo su tarea de matemáticas. Se veía concentrado, masticando la punta del lápiz como hacía su abuela cuando pensaba. «Mijo», le dije, «necesito platicar contigo de algo serio». Le expliqué lo que estaba pasando, cuidando de no asustarlo, pero siendo honesto sobre la situación. «¿Mi papá dice que yo lo estoy manipulando?», me preguntó con incredulidad. «Sí». «¿Para quedarme con su dinero?». «Eso dice». Sebastián se quedó callado por un largo rato, viendo su cuaderno. Luego levantó la vista y me preguntó, «Abuelo, ¿usted me quiere porque espera algo de mí? ¿O me quiere porque sí?». La pregunta me partió el corazón. «Te quiero porque eres mi nieto, mi hijo. Porque eres un buen muchacho. Porque me recuerdas a tu abuela cuando sonríes. Entonces no me importa lo que diga mi papá». Esa noche Andrea también quiso hablar conmigo. Se acercó a mi sillón mientras yo veía las noticias. «Abuelo, Sebastián me contó lo que está pasando. ¿Estás preocupada?». «Un poco. Pero no por lo que dice mi papá, sino por usted». «¿Por mí?». «Sí. Se ve muy cansado últimamente. Todo esto lo está enfermando». Andrea tenía razón. Las últimas semanas habían sido desgastantes. Dormía mal, comía poco, y constantemente estaba pensando en qué nueva movida haría Eduardo. «Mija, a veces uno tiene que pelear por lo que es correcto, aunque sea cansado. ¿Y si mi papá ganara? ¿Qué pasaría con nosotros? No va a ganar, y si ganara, ustedes siempre van a tener mi apoyo». Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era la mamá de Eduardo, mi exnuera Patricia. Hacía más de un año que no la veía, desde antes de que Eduardo se viniera a vivir conmigo. Patricia era una mujer trabajadora, de esas que se levantan a las 5 de la mañana para tener todo listo antes de ir al trabajo. Siempre me había caído bien, incluso después del divorcio. «Don Ramón», me dijo cuando la hice pasar a la sala, «vengo a hablar con usted sobre Eduardo y los niños». «¿Qué pasa?». «Eduardo me pidió que viniera a testificar a su favor en el juicio». «¿Y vas a hacerlo?». Patricia suspiró y se recargó en el respaldo del sillón. «No. Por eso vengo a hablar con usted». Me contó que Eduardo la había ido a buscar, diciéndole que yo estaba manipulando a los niños y que necesitaba recuperar la custodia. Pero cuando le pregunté cómo estaba planeando mantenerlos, se puso evasivo. Cuando le pregunté si ya había dejado de tomar, se enojó. Y cuando le pregunté dónde iba a vivir con ellos, me dijo que en la casa de usted. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que estaba loco, que los niños estaban mejor con usted que con él». Patricia me explicó que había venido a verme porque quería que yo supiera que ella apoyaba mi decisión. «Don Ramón, yo viví con Eduardo 8 años. Sé cómo es cuando se pone necio. Los últimos años de nuestro matrimonio fueron un infierno por su problema con la bebida y el juego. ¿Los niños saben que viniste?». «Sí. Ellos me pidieron que viniera a hablar con usted». «¿Para qué?». «Para preguntarle si pueden quedarse con usted permanentemente, legalmente». Esa información me sorprendió. «¿Qué quieres decir?». «Custodia legal, que usted sea su tutor oficial». ¿Eduardo estaría de acuerdo?». «Eduardo no tiene que estar de acuerdo. Si se demuestra que no puede cuidar apropiadamente a sus hijos, un juez puede otorgarle la custodia a un familiar responsable». Esa noche hablé con Sebastián y Andrea sobre la propuesta de su mamá. «¿Ustedes quieren que yo sea su tutor legal?», les pregunté. «Sí», respondieron al unísono. «¿Entienden lo que eso significa? Que yo sería responsable de ustedes hasta que sean mayores de edad, que tomaría todas las decisiones importantes sobre su educación, su salud, todo». «Usted ya hace eso», me dijo Sebastián. «Pero también significa que su papá perdería sus derechos como padre». Andrea se puso seria. «Abuelo, mi papá perdió sus derechos como padre desde hace mucho tiempo, cuando decidió que el alcohol y el juego eran más importantes que nosotros». La madurez de mis nietos me seguía sorprendiendo. Habían vivido tanto caos familiar que habían aprendido a distinguir entre palabras y acciones, entre promesas y realidades. «Está bien», les dije. «Vamos a hablar con un abogado especialista en familia». El lunes siguiente, Patricia, mis nietos y yo, fuimos a ver a una abogada especializada en custodias familiares. La licenciada Mónica Cervantes nos explicó el proceso. Para otorgar la custodia al abuelo, necesitamos demostrar que el padre actual no puede proporcionar un ambiente estable y seguro para los menores.
¿Qué tipo de evidencia necesitamos?, preguntó Patricia. Historial de problemas con sustancias, inestabilidad económica, ambiente familiar conflictivo. También necesitamos que los menores expresen claramente su preferencia. ¿Y Eduardo puede oponerse? Claro que puede oponerse. Pero si la evidencia es sólida, va a ser difícil que un juez falle a su favor. Esa misma semana, Patricia presentó oficialmente la solicitud de cambio de custodia. Eduardo se enteró al día siguiente y llegó a mi casa hecho una furia. ¿Cómo se atreven?, gritaba desde la banqueta, porque ya no lo dejaba entrar a la casa. Están tratando de quitarme a mis hijos. Eduardo, le grité desde la puerta, tus hijos quieren quedarse aquí. Es su decisión. Ellos no saben lo que quieren. Son menores de edad. Sebastián tiene 17 años. En un año va a ser mayor de edad. Ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted los envenenó contra mí. Yo no los envenené contra nadie. Tú solito te encargaste de eso. Eduardo se quedó parado en la banqueta por una hora, gritando, haciendo escándalo, amenazando con llamar a la policía. Los vecinos salieron a ver qué pasaba y algunos hasta sacaron sus teléfonos para grabarlo. Finalmente se cansó y se fue, pero antes de irse me gritó, «Esto no va a quedar así. Voy a pelear hasta el final». «Ya lo sé», le contesté. «Pero esta vez no estás peleando solo contra mí. Estás peleando contra tus propios hijos». Esa noche, cenando tranquilos los tres, Andrea me dijo algo que me hizo entender que ya habíamos ganado la guerra más importante. «Abuelo, gracias por enseñarnos que una familia de verdad se construye con respeto, no con gritos». Por primera vez en meses, sonreí de verdad. La audiencia para el cambio de custodia se programó para un martes de noviembre. El clima había refrescado y yo me había puesto mi traje azul marino, el mismo que usé para el funeral de mi Esperanza. Quería verme respetable ante el juez. Patricia llegó temprano a recoger a los muchachos. Los tres íbamos a testificar a favor del cambio de custodia. Sebastián traía una camisa blanca que le había planchado la noche anterior y Andrea un vestido sencillo pero elegante que había sido de su abuela. ¿Están nerviosos?, les pregunté mientras esperábamos el camión. Un poco, confesó Andrea. Pero sabemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Y si el juez no nos cree?, preguntó Sebastián. Nos va a creer, mijo. La verdad siempre sale a la luz. En el juzgado familiar nos encontramos con Eduardo y su nuevo equipo de abogados. Esta vez había contratado a una firma cara del centro, con oficinas en un edificio elegante. El abogado principal era un hombre de unos 40 años, bien vestido, que se veía acostumbrado a ganar casos difíciles. Eduardo traía puesto un traje que no le había visto nunca, probablemente rentado para la ocasión. Hasta se había cortado el pelo y afeitado la barba. Parecía otra persona. «Buenos días, papá», me dijo cuando nos vio llegar. «Buenos días, Eduardo. Espero que podamos resolver esto como familia civilizada». No le contesté. Ya había aprendido a no caer en sus manipulaciones. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana. El juez era el mismo licenciado Mendoza que había negado las medidas cautelares, lo cual me tranquilizó un poco. El abogado de Eduardo habló primero, presentando una imagen completamente diferente de mi hijo. Según él, Eduardo había superado sus problemas personales. Había conseguido trabajo en una empresa de seguridad y estaba viviendo en un departamento apropiado para recibir a sus hijos. «Su señoría», dijo el abogado, «mi cliente ha demostrado un cambio radical en su estilo de vida. Ha completado un programa de rehabilitación, mantiene empleo estable desde hace 2 meses y ha establecido un hogar adecuado para la crianza de sus menores hijos». Presentaron documentos que parecían respaldar sus afirmaciones. Constancia de trabajo, recibos de renta, certificado de un centro de rehabilitación. Por un momento me preocupé. Si todo eso era cierto, tal vez Eduardo sí había cambiado. Luego le tocó el turno a la licenciada Cervantes, quien representaba nuestra solicitud de custodia. «Su señoría, vamos a demostrar que estos supuestos cambios son una fachada construida específicamente para esta audiencia, y que el señor Eduardo Vázquez continúa siendo inadecuado para ejercer la custodia de sus hijos». La licenciada había hecho su tarea. Presentó evidencia de que el trabajo de Eduardo era temporal y de que no había completado ningún programa de rehabilitación real. También mostró fotografías de Eduardo tomando en un bar apenas 3 semanas antes de la audiencia. «Además», continuó la licenciada, «vamos a escuchar directamente de los menores sobre su preferencia respecto a con quién desean vivir». Cuando le tocó testificar a Sebastián, mi nieto se acercó al estrado con una dignidad que me llenó de orgullo. «¿Por qué quieres vivir con tu abuelo en lugar de con tu papá?», le preguntó el juez. «Porque con mi abuelo me siento seguro», respondió Sebastián con voz clara. «Mi papá tiene problemas con la bebida y el dinero. Cuando vivíamos con él, nunca sabíamos si iba a llegar borracho
o si iba a haber dinero para comer. ¿Tu abuelo te ha influido para que digas esto? No, señor juez. Mi abuelo nunca nos ha dicho nada malo de nuestro papá. Nosotros vemos las cosas como son. ¿Y qué cosas ves? Que mi abuelo trabaja todos los días para cuidarnos. Que nunca llega borracho. Que nunca nos grita. Que se preocupa porque hagamos la tarea y estemos bien. Eduardo se veía cada vez más incómodo en su silla. Cuando testificó Andrea, sus palabras fueron aún más contundentes. Señor juez, mi papá dice que nos quiere, pero el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Mi abuelo nos demuestra que nos quiere todos los días. ¿Cómo te demuestra que te quiere? Levantándose temprano para hacer nuestros lonches, ayudándonos con la tarea aunque esté cansado, llevándonos al doctor cuando estamos enfermos, preguntándonos cómo nos fue en la escuela. ¿Y tu papá no hace esas cosas? Andrea bajó la mirada. Mi papá promete muchas cosas, pero casi nunca las cumple. Cuando me tocó testificar a mí, el abogado de Eduardo trató de pintarme como un abuelo manipulador que estaba alejando a los niños de su padre. Don Ramón, ¿no cree que los niños necesitan la figura paterna? Claro que la necesitan, pero necesitan un padre responsable, no un padre que los ponga en riesgo. ¿Considera que su hijo los pone en riesgo? Sí. Un padre que se gasta el dinero de la comida en apuestas, que llega borracho a la casa, que les grita a sus hijos cuando le piden dinero para útiles escolares, sí los pone en riesgo. ¿No cree que merece una segunda oportunidad? Ya tuvo muchas oportunidades. 8 meses viviendo en mi casa fueron 8 meses de oportunidades desperdiciadas. Finalmente, Eduardo subió al estrado. Su abogado le hizo preguntas fáciles sobre sus supuestos cambios y sus planes futuros. Eduardo respondía con las palabras correctas, pero algo en su tono no sonaba sincero. Cuando la licenciada Cervantes lo interrogó, las cosas se pusieron difíciles para él. Señor Vázquez, ¿cuándo fue la última vez que consumió alcohol? Hace 2 meses. ¿Está seguro? Completamente seguro. La licenciada presentó las fotografías que había mencionado antes. ¿Puede explicar estas imágenes donde aparece usted bebiendo en un bar hace 3 semanas? Eduardo se puso rojo. Esa noche fue especial. Era el cumpleaños de un amigo. ¿Una noche especial justifica romper su sobriedad? No fue romper mi sobriedad. Fue solo una cerveza. Según el testimonio del cantinero, usted consumió al menos 6 cervezas y 2 tequilas esa noche. Eduardo empezó a tartamudear. Yo no recuerdo haber tomado tanto. ¿No recuerda? ¿Eso no le parece problemático para alguien que dice haber superado sus problemas con el alcohol? El interrogatorio continuó por media hora. Para cuando terminó, Eduardo había admitido que su trabajo era temporal, que el departamento que rentaba era de un solo cuarto y que no había terminado ningún programa de rehabilitación. También reveló algo que me partió el corazón. Había vendido la cadena de oro de mi esperanza para pagar a los abogados. ¿Usted vendió una joya que pertenecía a su difunta madre? Era de mi papá también. ¿Su papá le dio permiso para venderla? No necesitaba permiso. Era herencia familiar. ¿La joya estaba en su posesión legal? Eduardo se quedó callado. Acababa de admitir que había robado. Después de 5 horas de audiencia, el juez se retiró a deliberar. 1 hora después, regresó con su veredicto. He escuchado cuidadosamente todos los testimonios y he revisado toda la evidencia presentada, dijo el juez Mendoza. Es claro que los menores han expresado de manera consistente y madura su preferencia por permanecer bajo el cuidado de su abuelo paterno. Eduardo se levantó de su silla. Señor juez, yo soy el padre. Silencio, por favor. También es claro que el señor Eduardo Vázquez no ha demostrado los cambios sustanciales necesarios para proporcionar un ambiente estable para sus hijos. El juez continuó. Por lo tanto, concedo la custodia temporal de los menores, Sebastián y Andrea Vázquez, a su abuelo paterno, don Ramón Vázquez, por un periodo de 2 años, revisable según el comportamiento y estabilidad del padre biológico. Eduardo gritó. Esto es una injusticia. Señor Vázquez, usted mantiene sus derechos de visita supervisada. Si demuestra cambios reales y duraderos en su estilo de vida, podrá solicitar la revisión de esta decisión. Salimos del juzgado victoriosos, pero yo no sentía ganas de celebrar. Una familia se había roto, aunque tal vez ya estaba rota desde antes. Patricia abrazó a sus hijos. Hicieron lo correcto, les dijo. Esa noche, en casa, cenamos caldo tlalpeño en silencio. Los muchachos parecían aliviados, pero también tristes. ¿Se sienten bien con lo que pasó?, les pregunté. Sí, dijo Andrea. Pero también me da pena a mi papá. A mí también, confesó Sebastián. Ojalá algún día pueda cambiar de verdad. Tal vez sí cambie, les dije.
A veces las personas necesitan tocar fondo para darse cuenta de lo que han perdido. Esa noche, antes de dormir, saqué la foto de mi esperanza y le hablé como siempre. Vieja, creo que ya podemos descansar tranquilos. Los nietos están seguros. Por primera vez en casi un año, dormí toda la noche sin despertarme. 6 meses después del juicio, la vida había encontrado un ritmo nuevo en nuestra casa. Sebastián estaba en su último año de preparatoria, con planes de estudiar ingeniería mecánica como su abuelo. Andrea había mejorado muchísimo en la escuela y hasta había entrado al equipo de voleibol. Yo me había inscrito en un taller de carpintería para personas mayores en el DIF. 2 veces por semana iba a hacer mueblecitos pequeños, portarretratos, juguetes de madera. Me mantenía ocupado y me recordaba los tiempos cuando trabajaba con las manos en el taller de don Aurelio. La casa se sentía viva otra vez. Por las mañanas olía a café y pan tostado. Por las tardes se escuchaban voces jóvenes haciendo tareas, música de estudio, risas viendo comedias en la televisión. Por las noches cenábamos juntos, platicando sobre el día, planeando los fines de semana. Eduardo había desaparecido por 3 meses después del juicio. Luego empezó a mandar mensajes esporádicos a sus hijos, prometiendo que estaba cambiando, que tenía un trabajo nuevo, que pronto los iba a poder ver. Los muchachos le contestaban educadamente, pero sin mucho entusiasmo. Ya habían escuchado esas promesas demasiadas veces. Un viernes por la tarde, mientras yo podaba las plantas del patio, llegó una visita que no esperaba. Era Eduardo, pero se veía diferente. Más delgado, con ropa limpia pero modesta, y sobre todo con una mirada que no había visto en años. Una mirada clara, sin la neblina del alcohol o la desesperación del juego. «Buenas tardes, papá», me dijo desde la entrada del patio. «Buenas tardes, Eduardo. ¿Puedo pasar?» Lo miré por un momento, tratando de evaluar si andaba borracho o si venía a buscar pleito. Pero algo en su postura me dijo que no. «Pasa». Se sentó en una de las sillas de plástico del patio, la misma donde se sentaba mi esperanza cuando veía las plantas por las tardes. «¿Cómo están los muchachos?» «Bien. Sebastián ya casi termina la prepa. Andrea está en segundo de secundaria. ¿Puedo verlos?» «Están en la escuela. Llegan como a las 3». Eduardo asintió y se quedó callado por un momento, viendo las macetas de geranios que yo había estado cuidando. «Papá, vengo a pedirle perdón». No era lo que esperaba escuchar. En todos estos meses, Eduardo había justificado sus acciones, había culpado a otros, había prometido cambios, pero nunca había pedido perdón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por haberme aprovechado de su confianza, por haberme gastado sus ahorros, por haberle faltado al respeto, por haber tratado mal a mis hijos. Se veía sincero, pero yo había aprendido a no confiar fácilmente en las palabras de mi hijo. ¿Dónde has estado estos meses? En un centro de rehabilitación en Mazatlán. Un programa de 6 meses. Completo. Nada de visitas, nada de teléfonos, nada de contacto con el exterior. ¿Y saliste curado? Eduardo se rió, pero no con burla, sino con tristeza. Papá, uno nunca sale curado de esto. Uno sale con herramientas para no recaer, pero la tentación siempre va a estar ahí. Esa respuesta me sorprendió. Era la primera vez que escuchaba a Eduardo hablar honestamente sobre su problema. ¿Tienes trabajo? Sí. Trabajo en una taquería cerca de la central camionera. Turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No paga mucho, pero es honesto. ¿Y dónde vives? En un cuartito arriba de la taquería. El patrón me da hospedaje a cambio de cuidar el negocio en las noches. Mientras hablábamos, llegaron Sebastián y Andrea de la escuela. Cuando vieron a su papá en el patio, se quedaron parados en la puerta con caras de sorpresa. «Hola, hijos», les dijo Eduardo levantándose de la silla. «Hola, papá», respondieron casi al unísono, pero sin acercarse. «¿Pueden sentarse un momento? Quiero platicar con ustedes». Los muchachos se miraron entre ellos. Luego me miraron a mí. Yo asentí con la cabeza. Se sentaron en las otras 2 sillas del patio, pero mantuvieron cierta distancia. «Hijos», comenzó Eduardo, «vengo a pedirles perdón por haber sido un mal padre». Sebastián cruzó los brazos. «¿Solo por eso vienes?» «No, también vengo a decirles que los amo, que siempre los he amado, pero que durante mucho tiempo no supe cómo demostrárselos». «El amor se demuestra con hechos, papá», le dijo Andrea, repitiendo las mismas palabras que había usado en el juzgado. «Tienes razón, mija. Y mis hechos fueron terribles». Eduardo les contó sobre el centro de rehabilitación, sobre las terapias, sobre todo lo que había aprendido sobre sí mismo en esos 6 meses. Entendí que había convertido mi dolor en excusas para lastimar a las personas que más quiero. «¿Qué dolor?», preguntó Sebastián. «El dolor de haberme sentido fracasado toda mi vida, de no haber sabido ser el esposo que su mamá necesitaba,
de no haber sabido ser el padre que ustedes merecían, de haberle fallado a mi papá después de todo lo que hizo por mí. Las palabras de Eduardo sonaban diferentes. Ya no había esa arrogancia defensiva de antes. Ahora había humildad, reconocimiento real de sus errores. ¿Y ahora qué?, le preguntó Andrea. Ahora quiero ganarme de nuevo su confianza. No espero que me perdonen de inmediato. Sé que tengo que demostrar con hechos que he cambiado. ¿Y cómo piensas hacer eso?, le pregunté. Manteniéndome sobrio, trabajando honestamente, respetando las decisiones que ustedes tomaron sobre su vida. ¿No vas a pelear por la custodia otra vez?, preguntó Sebastián. No, ustedes están mejor aquí con su abuelo. Él sabe cuidarlos mejor que yo. Sebastián y Andrea se relajaron un poco al escuchar eso. Pero sí me gustaría poder verlos de vez en cuando, si ustedes quieren. Los muchachos se miraron entre ellos, haciendo esa comunicación silenciosa que tienen los hermanos. Podríamos intentarlo, dijo finalmente Andrea. Pero despacio. ¿Qué significa despacio?, preguntó Eduardo. Que vengas a visitarnos aquí donde nos sentimos seguros, dijo Sebastián. Que no trates de llevarnos a otros lugares hasta que confiemos en ti otra vez. Me parece justo. Eduardo se quedó una hora más, platicando con sus hijos sobre la escuela, sobre sus planes, sobre cosas normales que no habían podido platicar en años. Cuando se fue, me acompañó hasta la puerta. Papá, también quiero pedirle perdón a usted por todo lo que le hice. Ya te escuché, Eduardo. ¿Me perdona? Lo miré por un momento. Ese hombre de 45 años que tenía enfrente se parecía al niño que había criado con mi Esperanza, al muchacho que llevaba a jugar fútbol los domingos. Te perdono, mijo, pero el perdón no borra las consecuencias. Lo entiendo. Esta casa sigue siendo mía, mis nietos siguen viviendo conmigo, y mi dinero sigue siendo mío. No vengo a pedirle nada de eso. Entonces, ¿qué quieres? Que me dé la oportunidad de ser su hijo otra vez. No el hijo que vive de usted, sino el hijo que lo respeta y lo quiere. Esas palabras me llegaron al corazón. Esa oportunidad la tienes que ganar día a día, Eduardo. Lo sé, y estoy dispuesto a trabajar por ella el tiempo que sea necesario. Durante los siguientes meses, Eduardo cumplió su palabra. Venía a visitarnos cada 15 días, siempre por las tardes, siempre sobrio, siempre respetuoso. Les preguntaba a sus hijos sobre la escuela, me preguntaba sobre mi salud, ayudaba con pequeños arreglos de la casa, no pedía dinero. No pedía que le diera otra oportunidad de vivir con nosotros. Solo venía a ser papá y a ser hijo de la manera que debía haber sido siempre. Un año después, en el cumpleaños número 74 de mi vida, Eduardo llegó con un regalo que me hizo llorar. Era la cadena de oro de mi Esperanza. La había recuperado de la casa de empeño donde la había vendido. No fue fácil juntarle para recuperarla, me dijo. Tuve que trabajar turnos extra durante 6 meses, pero sabía que tenía que regresársela. Esa noche, mientras los 4 cenábamos pastel de 3 leches en el comedor, me di cuenta de que finalmente tenía lo que siempre había querido. Una familia de verdad. Eduardo no había vuelto a vivir con nosotros, y probablemente nunca lo haría. Pero había vuelto a ser mi hijo, y eso era suficiente. Sebastián se graduó de la preparatoria con honores y consiguió una beca para estudiar ingeniería. Andrea siguió destacando en la escuela y descubrió que le gustaba mucho la literatura. Yo seguí viviendo en mi casa, cuidando a mis nietos, disfrutando cada día que Dios me regalaba. A veces, en las noches, cuando la casa estaba en silencio, le hablaba a mi Esperanza como siempre. Vieja, le decía, creo que al final todo salió bien. Los nietos están creciendo sanos y felices. Eduardo aprendió a ser hombre. Y yo aprendí que defender la dignidad no es ser egoísta, es ser responsable. Y por primera vez desde que ella se fue, sentía que mi Esperanza me sonreía desde donde estuviera. La historia de cómo mi hijo me gritó, «Es mi dinero», terminó siendo la historia de cómo una familia rota aprendió a curarse. No con gritos ni pleitos, sino con límites claros, consecuencias justas, y la paciencia necesaria para que el amor verdadero pudiera florecer otra vez. Al final, el dinero siguió siendo mío. Pero más importante que eso, la dignidad, el respeto y la familia también volvieron a ser míos.